Bienvenidos a su podcast del Sermón al Diálogo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy me acompaña un gran amigo, George Ramírez, ¿verdad? George, ¿cómo estás? Hola, Buenos días. buenos días. Muy bien, gracias por invitarme otra vez. Siempre estás del otro lado, en los controles, Sí. pero ya desde cuándo queríamos platicar acá ¿Verdad en que el sí? podcast, Sí. ¿verdad? Y el día de hoy, 14 de febrero, se celebra mundialmente el Día del Amor y la Amistad. Y qué padre tenerte por acá, George, porque has sido un gran amigo desde que llegamos, mi familia y yo, acá a Tijuana. Y qué padre tenerte acá Hay de unas cosas en invitado. común, ¿verdad? Que Sí, tenemos nuestras hijas. sí. Y que vamos, y necesitamos ser más amigos, ¿verdad? Ajá. Convivir un poco más. Sí, eso tenemos. Pero siempre andas tú también bien ocupado, nosotros de pronto también, y se nos complican ahí los horarios. Pero ya Dios nos dará oportunidad para convivir un poquito más, ¿verdad? Sí, la verdad, pues quiero que mis hijas tienen esa amistad. No hemos Sí. querido juntar a las niñas para Sí. que jueguen y se conocen y Sí. se animan, ¿no? Porque Hermosas tus hijas. están siendo criadas en la iglesia, las Sí. dos. Sí. Yeah. Y pues bueno, también un saludo a tu esposita. Y bueno, pues gracias por sintonizarnos otra vez, por recibirnos en sus hogares, en sus oficinas. Recuerda que estamos transmitiendo en nuestros canales en Facebook y en YouTube. Y un poquito más adelante subimos este mismo podcast solo en audio, en Spotify y en SoundCloud. Entonces puedes ahí buscarnos, escucharnos, compartir este podcast. Es bueno, es un buen hábito. Y ahora que estamos hablando mucho de principios de año, que bueno, ya estamos en febrero, pero bueno, todavía se puede considerar principios de año, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Escuchar un buen podcast es un buen hábito, ¿no? Uh-huh. Hay de diferentes temas, de finanzas, educativos, entonces es un buen hábito, así como leer un libro al mes, por ejemplo, también es un buen hábito, ¿verdad? Entonces, bueno, escuchar un podcast, y si escuchas pues qué mejor. Recuerda, tenemos este podcast semanal. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Qué bueno que están con nosotros. Puedes interactuar con nosotros en vivo por medio de estas redes sociales, por medio de Facebook, de YouTube. Puedes escribirnos. Carlita está lista para ahí contestar también mensajes. Y bueno, pues vamos a por lo que venimos a platicar acerca de la enseñanza del domingo pasado. Estuvo el pastor Rafa Castrejón con nosotros. ¿Qué te pareció? ¿Recuerdas el tema del pastor? Sí, era de matrimonios. Acerca de matrimonios. Y sabes algo que me gusta siempre de la palabra de Dios es que nos recuerda. Uh-huh. Nos recuerda. Y no sé por qué, pero como humanos, creo, Sí. todos somos igual. Sí. Y todos tenemos que ser recordados constantemente. Sí. Las cosas que debemos de hacer, en este caso como esposos. Uh-huh. Y también como padres, ¿no? Sí. Porque él lo mencionó en unas ocasiones del ejemplo que tenemos que dar. Y siento que puso mucho énfasis en la responsabilidad del hombre. Uh-huh. Porque el hombre tiene una responsabilidad muy grande. La esposa también, la mujer también, porque Sí. ella imita de una manera, como dijo, el Espíritu Santo, Yeah. como nuestro ayudante. Yeah. Entonces es un papel bien bonito. Uh-huh. Pero la carga, sentir la carga, Uh-huh. porque el ejemplo que tenemos que seguir es Cristo. Sí. Y digo, wow, eso es... Es mucha responsabilidad, grandes, sí. ¿verdad? Pero es bueno recordarnos Sí. de esa responsabilidad que tenemos. Definitivamente, creo que como seres humanos somos bien olvidadizos. Bien olvidadizos. Dios nos habla algo el día de hoy y para la tarde ya se nos olvidó muchas veces. Pablo, ¿no? Citando al apóstol Pablo a los filipenses, dice, para mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. ¿No? Y creo que es eso. A lo mejor no escuchamos cosas nuevas, y qué bueno que no escuchamos cosas nuevas. Hubiera sido muy raro eso.
¿verdad? Porque lo que la Biblia enseña no es nuevo, pero sí cosas muy importantes, como bien decías, como recapitular, como hacer un inventario en nuestro propio matrimonio y ver dónde nos está faltando, ¿no? E ir acomodando algunas piezas, ¿no? Y estuvo muy padre. El título que dio el pastor Rafa fue El matrimonio a la manera de Dios. Aquí, Tami nos recordó el título, El matrimonio a la manera de Dios. Y vio varias, nos enfocó en varias citas bíblicas, porque un matrimonio a la manera de Dios definitivamente tiene que estar plasmado en la palabra de Dios, ¿no? No sé si tú recuerdas la primera cita o de las primeras citas. Sí, eran dos en la introducción. Y era Génesis 1:1, ¿verdad? Que en el principio Dios creó todo. Y Génesis 1:3. También en mis notas, pues él tuvo dos puntos principales, que es cuál es la base bíblica del matrimonio. Y el segundo punto más después era cómo se vive bíblicamente en un matrimonio. Pero regresando a la introducción, que Génesis 1:1 y Génesis 1:3 básicamente estaba diciendo que todo se base en Dios. Dios. Él es el creador, y nuestra labor principal es glorificar a Él. Así es. Y gozarnos en Él. Así es. ¿Verdad? Qué importante esto, porque muchas veces pensamos que nuestro matrimonio es nuestro, nada más. Y que ahí ni siquiera Dios tendría que meterse, ¿no? Y bien lo dices, y el pastor nos enfocaba en eso. El matrimonio existe para la gloria de Dios, ¿no? Y me gustaría leer estos versículos que citaste. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y creo que necesitamos a Dios en nuestros matrimonios, ¿no? A lo mejor alguien podrá decir, bueno, ¿qué tiene que ver el matrimonio con Génesis 1 y Génesis 1:3? Y tiene que ver mucho, ¿verdad? Porque el principio de nuestro matrimonio, el enfoque de nuestro matrimonio, debiera estar el Señor. Si no, entonces el matrimonio no funcionará como Dios lo diseñó, ¿verdad? Sí, y tristemente podemos ver las estadísticas, ¿no? Las estadísticas seculares del divorcio. Y también él mencionó, dijo, pues en otras cosas también que no quería meterse mucho en cómo el matrimonio se ha distorsionado de otras maneras. Entonces él dijo que esta base bíblica para el matrimonio, aún el incrédulo puede y debe de seguirlo. Así es. Y eso me quedé reflexionando, porque dijo, el incrédulo también puede seguir esta base, cómo Dios ordenó el matrimonio entre hombre y mujer. Y se me interesó porque una vez mi suegro dijo que aún ¿cómo se llama esta cosa? ¿Evolución? ¿La evolución? Ajá. ¿Evolución? Ajá. Que aún el evolución diseñó hombre y mujer. Ya, claro. Entonces el incrédulo que no quiere creer en Dios, pero quiere creer en otras cosas, ¿verdad? Pues si ve la misma evolución, Dios, pues la evolución desarrolló un hombre y mujer. Claro. Entonces la base que Dios puso, ¿verdad? Es pues más claro, ¿no? Claro, mucho más sólido, sí. ¿No? Y me encanta en este pasaje y todo lo que Dios empieza a crear aquí en Génesis 1, dice, y vemos en repetidas ocasiones esta frase de, y vio Dios todo lo que había hecho, era bueno en gran manera. Y esto es algo importante porque el día de hoy, incluso pues generaciones más jóvenes ven el matrimonio como algo obsoleto. No ven como el matrimonio como algo bueno,
pero el matrimonio es algo que Dios ha creado. Cuando se centra en Él y para su gloria, es algo bueno, ¿verdad? Y de hecho también recuerdo que el pastor Rafa nos llevó a Isaías, capítulo 5, verso 20, que prácticamente de parte de Dios Isaías está diciendo, hay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, ¿no? Y un poco lo que tú comentabas acerca de el incrédulo, incluso ve el matrimonio para sus propios deleites o ve el matrimonio como una sociedad simplemente o como algo que me conviene, ¿no? Pero realmente el matrimonio no debe ser el enfoque el buscar nuestra propia felicidad, sino el glorificar a Dios a través de nuestro matrimonio, ¿verdad? Y cuando tenemos bien claro el propósito por el cual nuestro matrimonio existe y debiera existir, entonces vamos a funcionar correctamente en esta sociedad, vamos a funcionar correctamente en nuestra propia familia, ¿verdad? Y vamos a disfrutar de las cosas hermosas y maravillosas que el Señor tiene para nosotros dentro del matrimonio, ¿verdad? Sí, yo en mi vida personal ha experimentado que el matrimonio sí es una bendición. Sí es una bendición de muchas maneras. Pero puedo ver, ya 12 años después, puedo ver cómo Dios lo usó para desarrollar en mí Sí. un madurez. Así es. Entonces, y Pastor Rafa lo tocó, ¿no? Que Dios quiere, la obra del Espíritu Santo es, y eso lo dijo mucho después, ¿no? Que la obra del Espíritu Santo es a formarnos más como Cristo. Así es. Y puedo ver cómo mi matrimonio me ayudó a fortalecer ciertas áreas de mi vida que yo no sabía que necesitaba fortalecer. Exacto. ¿Verdad? Entonces, sí, como estamos diciendo que el matrimonio es para glorificar a Dios. Y primero creo que es en nuestras vidas personales. Así es. Y después ya cuando agarramos ese ritmo, ese vuelo como pareja, ya empieza también a podemos reflejar a Cristo, podemos reflejar el Evangelio, que más adelante eso es lo que también vimos. Pero sí, es muy cierto este punto que mencionas. Yo no sabía qué tan orgulloso era hasta que me casé. O sea, sabía que era orgulloso, sabía que era egoísta, pero decía, bueno, no, como que soy una buena persona, soy un buen cristiano. Pero de pronto en el matrimonio es donde me doy cuenta que no era tan buena persona como yo me creía, tan buen cristiano como yo me creía, ¿no? Sí. Porque allí en el roce, en el cohabitar, en el ir conviviendo día con día, ¿verdad? Es donde te das cuenta y donde sale y a flor de piel nuestra carne, nuestra humanidad caída, aún como cristianos. Y entonces el matrimonio, entendiendo que se están uniendo dos pecadores, ¿verdad? Y que están sacando chispas en muchas ocasiones. Sí. Pero eso que dices, o sea, Dios a través del matrimonio nos quiere transformar a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Y quitar más de nosotros para que Él sea en nosotros, ¿verdad? Y es eso. Sí, el matrimonio es maravilloso en muchos sentidos, pero también es confrontante, ¿no? Con nosotros mismos. Qué importante es de pronto, a lo mejor decíamos, yo perdonaba antes de casarme, perdonaba fácil, ¿no? Pero una vez casado y que la persona que te ama y que te está conociendo y que te conoce, ¿no? De pronto empieza a sacarte tus trapitos al sol y aún así tienes que ir más allá y perdonar y dejar a un lado. Son cosas que, por eso alguien dijo que el estado perfecto del ser humano es dentro del matrimonio, ¿verdad? Porque ahí podemos tener más oportunidad para pedirle la gracia de Dios en nuestras vidas, para ser transformados, ¿no? Y no porque nuestra esposa sea la peor, al contrario. Nos damos cuenta que nosotros mismos, ¿verdad? Necesitamos ser transformados. Entonces, y esto solo lo puedes ver en Cristo y puedes ir siendo transformado en Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos años de casado tienes?
ustedes? Nosotros nos casamos el 10 de septiembre Ok. de 2010. Ah, mira, los mismos años que nosotros ¿Sí? también, ¿no? Pues solo que nosotros el 11 de diciembre Oh, ok. del 2010. Entonces voy a casi, nos ganan por un año, casi. Ah, Casi, son 8 meses, exacto. no, 10 meses. No tanto por un año, sino como meses. En diciembre. Diciembre, exacto. Ustedes septiembre, Entonces nosotros nos casamos antes. antes, exacto. Ok. Del mismo año, 2010. Ok, wow. Mira, padrísimo. Tal vez debemos de salir en nuestro próximo Sí, ¿verdad? aniversario. Vámonos a Las Vegas, ¿a dónde? Sí, y la verdad es que eh, Dios es bueno y aunque nos toma como estamos, no quiere dejarnos como estamos. Y el matrimonio es un grandísimo escenario para ser transformados por Cristo, ¿verdad? Y cuando entendemos que el propósito de nuestro matrimonio no es nuestra felicidad, no se trata de mí. Cuando alguien se casa con esa mentalidad de es que quiero ser feliz, ¿no? Es muy común esta respuesta. ¿Por qué te quieres Yo casar? lo pensé. ¿No? Que quiero ser feliz. Yo necesito a mi esposa para que yo pueda marchar mejor en esta área o ir por acá y ya podemos vencer esto juntos. Y eso es lo que yo pensé. Hacer equipo, asociarme con alguien que tenemos los mismos intereses. Servir más, servir en esto y cumplir esto. Y a lo mejor esas cosas no necesariamente son malas, pero el enfoque principal no es ese, ¿verdad? No era. Sino la gloria de Dios. ¿Cómo podemos, por medio de nuestro matrimonio, glorificar a Dios? Y eso es a lo que estamos llamados, ¿no? ¿Qué más recuerdas de esta charla que tuvimos con el pastor Rafa Castrejón? Pues también hablando estaba diciendo que un buen matrimonio, pues un matrimonio dijo que está compuesto de dos gran pecadores. Entonces se va a ocupar dos gran perdonadores. Así es. Y eso es muy, muy cierto, Sí. muy cierto en el matrimonio. Pero eso fue mucho después. También cito otros versículos en Génesis capítulo 2, versículo 24 y 25. Y ese es cuando empezó a entrar la base bíblica del matrimonio. Yo lo tengo aquí, mira. Ok. Lo leo. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y verso 25 dice, y estaban ambos, Adán y Eva, desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Mucho que decir en estos dos versículos, ¿verdad? Pero lo primero es, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y ellos serán una sola carne. ¿Qué te llama la atención de este? Pues es un mandato, es parte del diseño. Es como cuando compras algo, ¿no? Un equipo de sonido, y empiezas a ver el instructivo, y dices, ok, primero pues conéctese así y así, y luego conéctese al AC, a la corriente alterna, esto, ¿no? Y es un poco eso, para que el matrimonio funcione, Dios empieza a darnos los primeros, establece los primeros pasos, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. ¿Qué piensas de esto? ¿A qué se referirá? Pues yo creo que es bien interesante, ¿no? Porque mencionó que la gente piensa que ya no es, hay gente inteligente que tal vez son, pero que ellos piensan que ya no es, la Biblia ya no se puede aplicar el día de hoy. Que se aplicó en los tiempos de la Biblia, pero hoy en día ya no se aplica. Entonces, si agarras este verso, y yo creo que muchos padres con niños grandes en la casa les gustaría aplicar esto, porque hoy en día hay personas que en sus 30s, 40s que siguen en la casa, ¿verdad? y pues podemos ver que lo que Dios dijo es algo mejor, es algo muy bueno, que cuando se casa el hombre, que debe de salir y que se hace uno con su esposa. Así es. Y eso es muy importante.
yo regresando a mi matrimonio, pues ya cubrimos la área de que Dios tuvo que desarrollarme más como Cristo, ¿no? En el principio. Y todavía lo está haciendo, no soy como Claro, perfecto, ninguno. pero en comparación de la persona que era cuando recién me casé, sí, soy muy diferente. Pero estoy mirando que nos hace una carne. Y ha visto en los últimos años cómo esa unidad ha crecido en mi matrimonio. Y alguien dijo que el matrimonio es como vino, ¿no? Con más tiempo se hace mejor. Y veo que eso en el cristianismo es cierto. Yo no soy el único que veo eso en el matrimonio. Hay otros matrimonios que como va el tiempo, esa unidad crece más y más. Y es algo bonito, ¿no? Porque esto en el secular es Lo opuesto. lo opuesto. Hay más distanciamiento, Sí, ¿no? hay parejas o hombres que dicen, no, pues ya quiero un modelo más joven. Sí, sí, o, sí. o viceversa. Sí. Y triste, ¿no? Sí. Es triste. Sí. Entonces veo que cuando ponemos Cristo, Dios en el medio y dejar que Él desarrolle el matrimonio, hay una unidad, esta verdad bíblica que se empieza a formar. Qué maravilloso. Sí, cierto. Esa unidad que cuando establecemos estos principios en Cristo y entendemos que nuestro matrimonio, nuestras propias vidas, tienen que ver con Cristo, con su gloria, no con nosotros, ni nuestra gloria, ¿no? Y empezamos a caminar poco a poco a eso. El Señor nos une cada vez más. Me encanta, es como un triángulo, ¿no? Un triángulo, ¿cómo es un triángulo? Un triángulo. Y por un lado, extremo, el más lejos está el hombre y por el otro la mujer. Pero entre más nuestra comunión con Cristo individualmente está más cerca de Cristo, Cristo estando arriba, nosotros como individuos estaremos cada vez más cerca y unidos y juntos, ¿no? Y eso es maravilloso, maravilloso porque nuestros matrimonios entonces tienen un buen propósito, ¿no? No solo está transformando nuestra vida, que es un poco lo que el pastor Rafa concluyó, ¿verdad? No solo es nuestra propia vida, sino también reflejar a Cristo a otros y ellos, por medio de nuestro matrimonio y lo que Dios está haciendo en nosotros, poder ellos ver el Evangelio de Cristo, ¿no? Pero sí, estos, regresando a Génesis 2, 24 y 25, son pasajes y versículos tan profundos, ¿no? Obviamente esto de el hombre dejará a su padre y a su madre no tiene este contexto de olvídate de ellos, ya que para ti hayan muerto, o sea, no tiene que ver con eso, obviamente, ¿no? Sino tiene que ver con esto de ya no dependas de ellos, ahora son dos, ahora son ustedes dos, uno, ¿no? Tu esposa y tú. Si antes, pues al primero que le pedías ayuda o al primero con el que te abrías o le contabas tus problemas era con algún familiar, con alguien, sabes, ahora ya no, ahora es tu esposa, tu mejor amiga o debiera ser tu mejor confidente, ¿no? A quien le debes pedir ayuda es primeramente como cónyuges, ¿no? Obviamente al Señor, pero orar juntos, ¿no? Y eso, el matrimonio se trata somos dos individuos, ¿verdad? Pero unidos voluntariamente por medio de Cristo. Y eso es maravilloso, ¿no? Y por eso dice en el verso 25, y estaban ambos desnudos. Y esto no solo físicamente y lo obvio, sino también me habla de esa honestidad, de esa transparencia que había en el corazón de tanto de Adán como de Eva. Recordemos que todo esto es antes del pecado, antes de la caída, antes de la desobediencia de ambos. Y no se avergonzaban, y me encanta eso porque debemos no hacer nunca cosas que avergüencen nuestro matrimonio, ¿no? Ser transparentes si con alguien tenemos que ser transparentes es con nuestra esposa en este caso, ¿no? Y no avergonzar, no hacer algo, no tener algo como para avergonzar, ¿no? Nuestro matrimonio. Creo que es algo también muy importante. Ya. Sí, todo eso es la base, ¿no? Lo que estaba diciendo de la base, el primer punto. Otra cosa que me gustó y dijo que
que el ejemplo que debemos de seguir en el matrimonio, dijo, no te comparas con otro hombre, compárate con Cristo. Exacto. Y cuando dijo eso, dije, wow, oh man, sí, cuando te comparas con Cristo, sí, te sientes como, híjole, me falta tanto, me ¿no? falta mucho Sí. porque la regué aquí, la regué Sí. allá, y porque Él es perfecto, Sí. ¿no? Pero creo que es una meta, siempre nos dicen que cuando pones metas, pon una meta Alta, para claro. y ese es tu enfoque, Claro, esa es tu meta. claro. Tal vez son pasos pequeños o son pasos chiquitos, pero tenga una buena meta. Exactamente. Una buena meta. Y no hay una meta mejor Sí. que Cristo. Fíjate que eso que dices es muy cierto. Ahorita recordé cuando yo estudiaba batería, de hace mucho que no estudio batería y no toco batería formalmente, pero cuando estudiaba, cuando era joven, yo tenía estos héroes, ¿no?, de la música. Y entre más estudiaba, mis héroes eran cada vez más buenos, ¿no?, excelentes. Y bueno, tenía estos héroes en la música, en la batería. Y es eso, o sea, no te compares con tu vecino, ¿no? Porque muchas veces, incluso en nuestro matrimonio, dañamos y decimos, bueno, sí, soy de lo peor, esposa, pero no como tu tío, ¿no? No como tu papá, no como tu, ¿no? Y es como, me gustó este consejo del pastor Rafa, ¿no? Yeah. ¿Quieres compararte con alguien? Compárate con Cristo. Porque sí, entre nosotros podemos, pues, compararnos y decir, bueno, no estoy tan mal, ¿no? No soy tan mal esposo. Y no se trata de como flagelarnos, tampoco ese es el punto. El punto es que realmente veamos, sin polarizar nuestro propio corazón, veamos nuestra realidad. Somos orgullosos, somos egoístas por naturaleza, somos pecadores por naturaleza y necesitamos a Cristo. Entonces dejémonos de justificarnos y decir, bueno, pues mi matrimonio no será el mejor, pero tampoco es el peor, ¿no? Como no, Cristo no te dio a esa mujer para decir, pues ahí, como sea mi matrimonio. No, es para que seamos transformados a la imagen de Cristo, ¿no? Sí, es lo que yo apunté también. Pero, y después miré que entró el rol. El rol Los roles, los ajá. roles Habló mucho de eso, de los roles, ¿verdad? Y cuando dijo, compárate con Cristo y no con el prójimo o otro hombre. Después dijo el rol del hombre, ¿no? Que es ser un líder. Nos gusta eso, ¿no? Nos gusta cómo se escucha ser un líder. Sí, pues yo puedo ser un líder, yo puedo ser el que manda. Y después lo quebró un poco más, ¿no? Lo definió un poco más. Sí. Y dices, wow, no es el que manda. No es el líder que pensamos. Claro. El líder cristiano, el líder que el esposo tiene que ser es el que sufre más. Claro. Es el que primero, yo recuerdo uno de mis pastores ahí en Semilla, siempre me decía, Genaro, en estas charlas prematrimoniales, ¿no? Me decía, tú debes ser el primero. Y al principio dices, suena bien. Ok, el primero para pedir perdón en tu matrimonio, el primero para humillarte, el primero para buscar la reconciliación, aunque no hayas tú comenzado. Tú debes ser el primero en eso. El primero en servir a tu esposa. Wow. Debe ser como una competencia a ver quién se sirve más en Cristo. Y no buscar el ser servidos. Y obviamente si le preguntas a mi esposa, he fracasado muchas ocasiones, ¿no? Muchas ocasiones. Pero también, como bien decías, no soy el que era, bueno, yo espero, ¿no? Si le preguntan a mi esposa, yo espero que diga, pues no es el mismo de hace 12 años, ¿no? No es el mismo del año pasado, yo espero, ¿no? Y hay mucho que trabajar todavía. No tenemos matrimonios perfectos para nada, pero la gracia de Dios es suficiente para nosotros, ¿no? Y en ese sentido necesitamos ser los primeros. Primero en humillarnos, en pedir perdón, en buscar la reconciliación. Los primeros en buscar servir a nuestro cónyuge, a nuestra familia. Y eso es un punto muy importante y que ahorita estaba recordando esto. El orden de Dios, hablando de los roles y todo, el orden de Dios es
para el cristiano, para el discípulo de Jesús, obviamente tu relación con el Señor, con Él, ¿verdad? Esa es tu prioridad número 1. Prioridad número 2, tu esposa, los que estamos casados, tu esposa, tu familia. Ese es nuestro llamado número 2, nuestra prioridad número 2. Nuestra prioridad número 3, aquí podría ser ya el trabajo, el ministerio, servir a Dios de otras maneras, en la iglesia, etcétera, ¿no? Y así. Pero necesitamos comprender esto. Este es el modelo bíblico, ¿verdad? No queremos, como dice el apóstol Pablo, siendo heraldo para muchos, venir a ser eliminados, ¿no? Y yo lo veo porque en el ministerio de pronto hay algunos sectores donde se enfocan más en servir a Dios dentro del ministerio que primeramente con su esposa, con su familia. Y eso no es lo que Dios nos enseña, ¿no? Hablando de los roles y hablando de estas cosas, ¿no? Entonces, es importante que, o sea, al final no va a importar qué tantos discipulados tuve, cuántas personas recibieron a Cristo por medio de el evangelismo que hice, o eso no va a importar tanto como qué pasó con tu esposa y con tus hijos, ¿no? O sea, ¿me reflejaste o no me reflejaste? Yeah. ¿No? Me quedé masticando en lo que dijiste primero. Debemos de ser el primero. Sí. El primero en pedir perdón, servir, humillarnos. Sí. Creo que es un muy buen consejo para mí y para los hombres que están escuchando, ¿verdad? Que debemos de tener esa mentalidad o recordarnos. Siempre tenemos que andar recordándonos. Si el mundo tiene esos equipos, ¿no? Que se animan y que se mantengan dándose cuentas para perder peso o hacer ciertas metas que tienen. El cristianismo también debemos de tener eso, ¿no? Así es. Eso viene de nosotros, andar trabajando como un equipo, un cuerpo, recordándonos los papeles y las tareas que tenemos como cristianos. Y eso es muy buen consejo. Y no es fácil. O sea, a lo mejor lo decimos fácil, pero no es fácil. No es fácil. O sea, muchas veces, como yo lo reconozco, no he seguido ese consejo al pie de la letra, ¿no? Te olvidas o lo sabes, pero por dentro dices, no, es que ahora yo no tuve nada que ver, ¿no? O sea, ¿por qué le voy a pedir perdón a mi esposa cuando ella es la que estuvo mal, ¿no? Y a veces es muy complicado, a veces es difícil porque tu carne, tu orgullo no quiere ceder, nunca va a querer ceder, ¿no? Recuerdo también este amigo pastor Ibert Cruz, que le mando un saludo, también nos decía, nunca se acuesten enojados, ¿no? Y un poco este principio que dice Santiago, que el sol no se ponga sobre tu enojo, ¿no? Y en el matrimonio no te puedes dormir enojado. Y he fallado algunas veces, ¿no? Pero trato de, ya así hasta, si quieres al último minuto, ¿no? Del día ya para acostarnos, es como que, perdóname esposa por esto, ¿no? Y no esta actitud como de pídeme perdón, ¿no? Para estar bien, sino perdóname, ¿no? Y lo malo es que a veces mi esposa me dice, pero ¿de qué te debo de perdonar? ¿No? Y yo así de, o sea, ya te pedí perdón, no quieras seguir escarbando. Que ¿no? lo dices Sí, exactamente, ¿no? Y hasta palabras. Sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero ¿sabes? La restauración a veces, bueno, no a veces, siempre es mucho mejor, ¿no? Entonces, ese también es un buen consejo que me dieron y trato de llevarlo a la práctica. No dormirnos enojados. Es un buen consejo. Los consejos del Señor son muy opuestos del mundo. Al mundo, totalmente. Muy opuesto. Y creo que por eso un matrimonio en Cristo, por eso sigue creciendo. Sí. Sigue mejorando. Sí. Porque los consejos de Él, los consejos de Él, de la Biblia, realmente transforma todo, ¿no? Todo nuestro ser. Entonces, leyó Romanos 1:20, ¿verdad? Y dijo que en Génesis también 2:18 y 24. Pero
¿Quieres que lo lea? Sí. Ok. Déjame sacar mi Biblia o lo tienes. Yo lo tengo aquí. Okay. Romanos. Romanos 1:20. Romanos 1:20. Que también nos llevó a esta parte de Efesios 5, ¿no? Recordándonos precisamente que Pablo dice acerca del amor de Cristo, de la entrega de Cristo por su iglesia, y dice, esto hablo del matrimonio, hablando acerca del evangelio, ¿no? Pero Romanos 1, ¿qué? 1:20. 1:20 dice así, porque las cosas invisibles de Él, ¿no? De nuestro Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Ese es Romanos 1:20. 1:20. Y estaba diciendo como Él es el creador de las cosas materiales. Aquí es lo que dice, que Él es el creador de las cosas que se ven y las cosas inmateriales. Exacto. Como el matrimonio. Exacto, eso me encantó. Sí, fue un punto muy, muy bueno. Sí. ¿Qué más? Bueno, también Deuteronomio 6, ¿no? Versos 4 al 9, y hablando mucho de la responsabilidad nuestra como hombres, como esposos, y es esta parte donde dice Dios diciéndole al pueblo de Israel cómo deben acercarse a Dios, cómo deben honrarle. Deuteronomio 6, que es un gran pasaje, de Deuteronomio 6, versos 4 al 9. 6, 4 al 9, que dice así: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y hablaba un poco incluso de la Trinidad, no sé si recuerdas, Pastor Rafa. Sí. Cómo a pesar de que son uno, tenemos un solo Dios, pero manifestado en tres personas. Y cada uno de ellos, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo, tiene un rol específico, ¿no? Y cómo nosotros, delante de Dios en nuestro matrimonio, somos uno, pero a la vez somos dos individuos, seguimos siendo individuos, ¿verdad? Pero esta unión, lo que nos hace es Cristo, y lo que nos une y lo que nos mantiene y nos sostiene es Cristo. Pero a la vez en el matrimonio hay roles, ¿verdad? Y entonces, bueno, de esto comenzó a hablar, y dice el verso 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿no? Entonces, qué importante es que nuestras familias, nuestro matrimonio esté basado en Dios, en Cristo, en el Evangelio, ¿no? Me encanta el Evangelio porque cualquier cosa que mi esposa pudiera hacerme, pudiera lastimarme, ¿sabes? Al ver el Evangelio, me doy cuenta que Cristo me ha perdonado muchísimo más de lo que mi esposa pudiera herirme. Y entonces cuando veo el Evangelio, digo, ok, puedo perdonar a mi esposa, puedo perdonar a mi esposo en el caso, ¿no? Y por eso la meta siempre es Cristo y su gloria, ¿no? Y el Evangelio es eso, perdón de Dios, es la gracia de Dios en nosotros. Y por eso es importante que el Evangelio lo tengamos presente cada día de nuestras vidas, porque sin el Evangelio no vamos a poder perdonar, no vamos a poder doblegar nuestro orgullo, no vamos a poder querer servir a nuestro cónyuge, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pues él, en otro versículo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21-22, está hablando de tener la actitud de Cristo. Que debemos de tener la actitud de Cristo. Y ahí estaba hablando un poco más del rol de la mujer y un esposo desobediente. Sí. ¿Qué debe de hacer? Sí. Si hay un esposo desobediente y dijo, si el esposo la invita a hacer, robar hacer algo oro, ilegal, ¿no? o y otras cosas que si él la invita a hacer, que ella obviamente no está obligada a hacer esas cosas. Pero si él no quiere tomar ese rol y ese ejemplo como líder para guiar su familia a Cristo, pues ella tiene un papel hacia él, ¿no? Y es
amarlo. Amarlo. Tener la mente de Cristo. Exacto. Hacia Él. Amarlo, sujetarse a Él. Dice Pedro, porque probablemente por tu conducta, Ajá. Él se ha alcanzado, ¿no? Ajá, sí, Ujú. sí. Y clarificó muy bien, ¿no? Sí. Que si Él está haciendo cosas malas, Sí. no lo sigues. Sí, sí. Pero si Él está Cosas haciendo que te pida cosas inmorales Ujú. o cosas ilegales, Ujú. obviamente ahí no estás obligada a sujetarte a tu marido, Ujú. ¿no? Pero aunque no sea creyente, dice Pedro, por tu buena conducta y por tu amor a Cristo y a tu esposo, él en algún momento va a decir, ¿qué onda con mi esposa? O sea, por más que no la pateo, por más que la agredo, ella cada vez me ama más. Ujú. Y entonces el amor de Cristo va a constreñir su corazón y en algún momento va Es como a rendirse, mencionaste ¿no? ahorita, Ujú. que el evangelio tiene que Ujú. ser el base, Ujú. porque sin esto no podemos amar como debemos, ¿no? Y nos saltamos un poco, porque a lo mejor las hermanas van a decir, sí, sí, pero se saltaron el rol del hombre, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. El rol del hombre, dijo Pastor Castrejón, prácticamente dos cosas, ¿no? Proveedores y protectores. No solo de lo material, que es obvio, o bueno, ya en estos días ya no es tan obvio. Es impresionante cómo incluso jóvenes, por ejemplo, cuando alguien está cortejando a otra chica, o al revés, una chica, que en estos tiempos una chica de pronto corteja a un hombre, ¿no? Solteros, en muchos de los casos pagan, por ejemplo, sus cuentas por separado, ¿no? Y de ese tipo de detalles. Y tú dices, órale, si eso es cuando estás queriendo cortejar, ahora imagínate ya en un matrimonio, en una vida juntos, Ujú. ¿no? Es como cada quien sus cosas. En eso no hay unidad. Sí. En eso no hay. Y sabes, si tú no confías, ¿no? En esa persona, pues entonces ni siquiera hagas un pacto. Algo importante que dijo el pastor Rafa es que el matrimonio es un pacto ante Dios. Ujú. ¿No? El matrimonio no es algo instituido por el gobierno o por la religión. No, el matrimonio es algo instituido por Dios y es un pacto para con Dios. Y Dios se toma muy en serio esos pactos, ¿no? Por eso también el escritor de Hebreos dice, Dios juzgará a los adúlteros. Dios juzgará a aquellos que, en otras palabras, toman a poco ese pacto, ¿no? En el Antiguo Testamento también, profetas diciéndole al pueblo de Israel, hey, ustedes han olvidado ese pacto que hicieron en su juventud con la esposa, con la mujer de su juventud, ¿no? Y la han desechado, la han menospreciado. Y hay un grave juicio de parte de Dios si no hay arrepentimiento para esas personas, ¿no? Yeah, y creo que tener eso en mente es más como que hice este pacto delante de Dios. Yo no lo puedo ver, pero yo creo que Él está en todas partes, entonces me voy a cuidar a no hacer ese Así daño en mi es. matrimonio. Así es. Es muy, muy importante tener eso en mente, ¿no? Y él dijo que aquí en México primero se tiene que casar en el civil Ujú, y después la iglesia. ujú, Entonces, y Dios honra ese ujú. pacto, ¿no? En Sí. el civil, pero en los Estados Unidos, Ujú. en el otro lado, puede casar primero en la iglesia. Sí, Y un tiene ministro un puede, validez, claro, ajá, claro, tiene una fuerza. claro. Y creo que eso es, yo también estoy de acuerdo, los dos son igual cuando piensas que lo estás haciendo Delante de Dios. delante de Dios, pero es más importante esa parte que lo estás haciendo delante de Sí. Dios, ¿verdad? Y Sí. eso te va a ayudar a tener un cierto temor. Claro. Y Pastor Rafa comentaba, ¿no? En ese sentido, las leyes no son iguales aquí en México y en Estados Unidos, en ese sentido. Pero en el sentido de que cuando se toma ese compromiso legalmente, pues tanto en México como en Estados Unidos, ese es tu esposo, esa es tu esposa, ¿no? Y habló mucho y creo, incluso citó Romanos capítulo 13 cuando Pablo dice que las autoridades gubernamentales han sido puestas por Dios para nuestro bien, ¿no? Y tenemos que sujetarnos a ellas. Y si el día de hoy para legalmente estar casados necesito un juez, necesito ir, bueno, aquí en México necesito ir a un registro civil, ¿verdad? Eso es lo que necesito hacer. O sea, una ceremonia religiosa, llamémosla así, eso no estás casado legalmente, ¿no?
Simplemente en México, por lo menos, el pastor simplemente es una celebración, una ceremonia, pero no tiene la facultad de casar. En Estados Unidos es diferente. Un ministro de culto, quien tiene esa licencia, podría, ¿no? Y en este caso un pastor cristiano podría casar legalmente. Pero eso es importante porque mucha gente no le ve importancia a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Y quieres comenzar bien tu matrimonio, tienes que hacerlo legalmente y tienes que hacerlo bien, ¿no? Y no, es que por cuestiones de papeles y es, ok, pues entonces ponle pausa, porque Dios no va a contradecir su palabra, ¿no? Dicho sea de paso, si no estás legalmente casado, eso delante de Dios es concubinato o es otra cosa, pero no es un matrimonio. Entonces necesitamos, que queremos ver a Dios en nuestros matrimonios, en nuestras familias, necesitamos sujetarnos a lo que Dios ha estipulado, en este caso legalmente, ¿verdad? Y si tú vives en Mozambique y ahí no hay registro civil, bueno, y la tribu te casa y así son las leyes en ese, ok, ¿no? Pero en México o en Estados Unidos hay leyes muy claras. Entonces comienza honrando a Dios de esa manera, ¿no? Esto es importante porque el matrimonio no se hace con el tiempo. O sea, bueno, es que ya llevamos tanto tiempo viviendo juntos y entonces pues ya es como mi esposa. No, pero no te confundas. Dios no va a bendecir algo que de inicio no comenzaste bien. Y la pregunta sería, ok, he hecho muchas cosas mal, llevo muchos años viviendo mal. Ok, pídele a Dios gracia. Y yo recuerdo rápidamente, lo menciono en un discipulado en Semilla, cuando estaba por allá en la Ciudad de México, había un hermano que estábamos Navegantes 1, Navegantes 2, y en Navegantes 2 Dios puso en su corazón muy fuerte el que necesitaba casarse porque estaba en unión libre, estaba en pecado, ¿no? Y solito, o sea, nadie de nosotros le dijo, oye, estás bien mal, ¿no? Dios le mostró y literalmente el siguiente fin de semana se casaron por el civil, ¿no? Y entonces de esa forma honró al Señor, ¿no? Y fue un gran testimonio porque nadie le estuvo obligando, sino que el Señor mismo puso eso en su corazón y él entendió que estaba en pecado y que estaba mal, ¿no? Y Dios honra el matrimonio, ¿no? Y no es tan difícil. No es tan difícil. El proceso. Claro. No es tan difícil, pero es mucho más fácil no hacer nada. Así es. Y creo que a veces la gente opta para lo más Exactamente. fácil. Pero todo lo que cuesta, que si es tiempo, dinero, lo que sea, lo valoras más. Así es. Y ese es el consejo que yo doy a la gente. Si tú lo haces, tú vas a valorar a la persona más y vas a tomar esa unión más serio. Más en serio. Más claro. en serio. Y cuando llegan esos momentos difíciles que llegan en todos los matrimonios, va a ser más difícil claro. separar. Romper o algo. Pero cuando no hay algo de por medio, dices, bueno, pues cada quien sus cosas, tú vete por tu lado, yo por mi... No. Eso, solo pones todo en una bolsa negra y lo pones afuera de la puerta y ya. Y ya fácil, ¿no? Fácil dices y fácil te vas. Sí, pero no es así, no claro. debe de ser así. Debe de ser muy difícil para separarte. Entendiendo esto, como bien decías, nosotros no podemos ver a Dios, pero Dios sí nos ve. Sí. Él sí puede vernos. Y Él no toma a la ligera los pactos, los compromisos que nosotros hemos tomado. Sí. Estamos en una sociedad donde cada vez hay más lo opuesto a compromiso. ¿Qué sería? El no responsabilidad, ¿no? O sea, ok, sí, saqué un teléfono a crédito, pero ya no lo quiero pagar y pues ya no lo voy a pagar, ¿no? Ok, sí, pues le dije que quería casarme con ella, pero pues ya no, conocí a otra mujer y, oye, pero llevan 3 años de novios y comprometidos y así, pero fácilmente desechamos. Nuestra palabra el día de hoy, hablando generalmente, en nuestra sociedad no vale mucho, ¿verdad? Pero delante de Dios eso no ha cambiado. O sea, Dios toma muy en serio lo que hemos prometido, en lo que nos hemos comprometido, y sobre todo el matrimonio. Dios lo toma demasiado en serio. Pues desde el principio, ¿no? El capítulo 2, Él dijo, el hombre va a dejar madre y padre y unirse. Entonces este pacto es muy importante, muy importante para Dios. Y entonces parte de nuestra responsabilidad como varones
es de proveer, pero también de proteger. Y decíamos, no solo en lo material, que eso es obvio, sino también en lo espiritual, ¿verdad? En las dos cosas, en lo material, pero también en lo espiritual. Proveer a nuestra familia, a nuestra esposa, pero también proteger. Y muchas veces es protegerlas de ellas mismas, protegerlas de cierta influencia que tienen. ¿Cómo las podemos proteger? Bueno, hablándoles y lavándolas con la palabra de Dios. Esa es la mejor forma de proteger sus corazones, de proteger sus mentes, ¿no? Y proveerle este pan diario, no solo el material, que sí es muy importante, ¿no? Pero también el espiritual, ¿no? Sí, porque somos líderes, él dijo líderes, pero líderes espirituales. Así es. Entonces debemos de tomar esa iniciativa a ser los que dice, sabes que vamos a ir al servicio hoy, vamos a orar hoy, vamos a meternos en la escritura hoy. Y yo entiendo que hoy en día, pues, por los trabajos, hoy en día muchas veces el hombre y la mujer tienen que trabajar, los niños estudian, hay escuela, hay tareas, hay muchas cosas que nos rodean. Entonces el hombre tiene que decir, ¿sabes qué? Ok, vamos a calmarnos, vamos a poner un alto y hoy vamos a hacer esto. Claro. Entonces es el trabajo del esposo al padre, Sí. a guiar su familia espiritualmente. Así es. ¿Verdad? Y sí llegan estas distracciones, pero tenemos que tener cuidado. Sí. Tenemos que recordarnos, animar uno al otro. Recuérdate del rol. Sí, y principalmente eso, saber y entender que como varones es nuestra responsabilidad. O sea, muchas veces nuestra esposa es más sensible a las cosas espirituales. Pero no porque eso sea un hecho, quiere decir que yo cedo esa responsabilidad a mi esposa. Sino yo debo entender que debo ser el primero en llevar a los pies de Cristo a mi esposa, ¿no? Obviamente yo primero, ¿no? Ir a los pies de Cristo, pero después llevar a mi esposa en este sentido. Entonces no es la responsabilidad del pastor, del discipulador, no es la responsabilidad de otra persona, sino de la líder de mujeres, ¿no? Sino la responsabilidad es nuestra como esposos. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo que tengas ahí en tus notas para concluir? Pues muy buen recordatorio todo, ¿no? Todo estaba muy bien y me estaba recordando de mis responsabilidades como esposo. Pero en el fin terminó con Primera de Corintios capítulo 13, ¿no? Versículo 4 y estaba poniendo, reflejando en las características de este amor. Y yo sé que el fruto del Espíritu Santo es la primera palabra es amor, ¿verdad? En Gálatas 5:22. Entonces me quedé reflexionando en todo esto y dije, ¿sabes? Pues es obvio que este tipo de amor no es natural para nosotros, no es natural para el hombre, para el humano, pero en Cristo sí se puede lograr. Entonces yo estaba preguntándome, ¿cómo puedo lograr esto? ¿Cómo puedo tener más de esto? Y llegó a mi mente la conexión con Cristo, porque Jesús dijo, conectados a mí puedes dar fruto, Claro. pero aparte de mí no puedes hacer nada. Entonces estaba reflexionando en mi necesidad de estar conectado a Él para que yo pueda cumplir estos diferentes características del amor de 1 Corintios capítulo 13. Y también tener cuidado en qué estoy alimentando, ¿verdad? Porque también en Gálatas capítulo 5 está hablando de si alimentas la carne, pues... Y los frutos van a ser sí, evidentes. Esos son los frutos. Pero si alimentas el espíritu, pues vas a tener otro fruto. Claro. Entonces yo terminé escuchando el sermón con eso, con ese pensamiento. Conectarme con Cristo y alimentar. ¿Qué estoy alimentando como esposo? Porque lo que yo me estoy alimentando es lo que yo voy a dar a mi esposa y a mis hijas. Claro, definitivamente, ¿no? Y necesitamos el Espíritu de Dios en nuestros matrimonios, necesitamos su palabra, necesitamos ser guiados por Él. Y esto es realmente celebrar el amor, ¿no? La amistad. El mundo tiene conceptos del amor equivocadísimos.
Ya lo decía el pastor Gary el sábado pasado, ¿no? Pero Dios, su amor ágape, es totalmente distinto, ¿no? El amor verdadero, el amor que va a unir nuestros matrimonios, el amor de Cristo. Y bueno, pues feliz Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Qué mejor que celebrando el amor de Cristo en nuestras vidas. Y sabes, si no está el amor de Cristo el día de hoy en tu matrimonio, en tu vida, lo puedes recibir el día de hoy. Pídele en oración a Dios: Señor, dame de tu amor, enséñame a ser un mejor esposo, enséñame a ser una mejor esposa, enséñame a amar a mi cónyuge. Y el Señor lo puede hacer, lo quiere hacer y lo puede hacer. Entonces, bueno, pues gracias a todos por escucharnos hasta este momento, y gracias a Carlita por estar en los controles, y a George, obviamente, por estar acá conmigo el día de hoy. Y bueno, pues Dios les bendiga. No sé, algo que te quieras despedir. No, solo muchas gracias por invitarme, y creo que los videos van a salir mejor porque yo estoy aquí. Exacto, sí, ya por lo menos va a estar alguien. Carla hizo un muy buen trabajo. Yo creo que porque como yo estoy muy feo y tú estás guapo, pues dije, va a salir mejor, y sí, ¿no? Pero también Carla hizo un buen trabajo, y pues gracias a todos ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.